Arrancamos nuestro programa de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. ¿Listos? ¡Ya! Bienvenidos a nuestro programa de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. Como siempre les acompaña María Gabriela Sáenz para seguir con esta ruta tan interesante de buscar tu libertad financiera. Gracias por escribirnos a nuestras redes sociales de magasa.es en Facebook, Instagram y LinkedIn. Como siempre, todas sus sugerencias y comentarios nos permiten seguir con nuestros programas. Así que continúen con esto porque apoyan mucho nuestro trabajo y apoya también el que podamos dar más sugerencias cada vez con nuestros programas a ti. El programa de hoy va dedicado a un tema súper interesante que va a hacer seguimiento a todo lo que hemos venido viendo en las últimas semanas. El índice Standard & Poor's 500. ¿Qué es esto? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Y cuánto puede fortalecer mis conocimientos y mis oportunidades de inversión para el mediano y largo plazo? Así que vamos a empezar por ver qué es y cuál es su naturaleza, dónde nació, cómo se fue estableciendo en el mundo y qué importancia tiene. El Standard & Poor's es el principal índice bursátil de los Estados Unidos. El índice se creó en 1923 cuando la empresa Standard & Poor's lo introdujo con un listado de 233 empresas, pero tan solo en 1957 fue cuando llegó a componer el índice por 500 empresas, ¿sí? Así que según datos de la web oficial de ellos, el índice representa alrededor del 80% de la capitalización bursátil del mercado americano. Esto está consultado a abril del 2022, así que recientemente, todavía no tenemos el dato de este año. Es el índice más representativo del mundo, ya que sus movimientos y noticias afectan de forma directa al resto de mercados y a los diferentes activos que se negocian dentro de estos. Esto es un dato de verdad importante de tomar en cuenta. El Standard & Poor's se basa entonces en la capitalización bursátil de las 500 empresas que hablamos, que representan o son las más representativas de los Estados Unidos en este momento, aunque la realidad es que muchas de ellas tienen ventas en todo el mundo, como por ejemplo Coca-Cola, Visa, Pfizer, Netflix, etc. Entonces, se trata de un índice dinámico por definición. El motivo es que el índice debe reflejar en todo momento las empresas más representativas, valga la redundancia, de Estados Unidos. Por lo que todos los meses hay nuevas empresas que entran y salen del índice y todas ellas reciben una ponderación en el índice en base al peso que tienen cada una de ellas en la economía. Entonces, por eso, empresas que fueron muy importantes en su momento, tales como Taiwan, Aeron, Compaq, Arthur Andersen, etcétera, como muchas otras, y por lo tanto fueron parte del Standard & Poor's en su día, ya no aparecen en la actualidad, pues han sido sustituidas por otras que están generando una mayor riqueza en Estados Unidos. Es justo su naturaleza dinámica que va reemplazando empresas en declive por empresas con un fuerte potencial de crecimiento, lo que justifica que el índice tenga una tendencia alcista a largo plazo. Entonces, dicho esto, en el corto y mediano plazo es inevitable que haya bajadas cuando hay recesiones en la economía real. Recordemos que hay ciclos económicos y bursátiles. O se producen otros eventos macroeconómicos, geopolíticos o sanitarios de envergadura mundial que puedan hacer que el índice sufra fortísimas caídas. Algunos de los ejemplos más notorios han sido, por ejemplo, el lunes negro de 1987,
cuando el Standard & Poor's bajó más de un 20% en una sola sesión. La burbuja, por ejemplo, de los .com, que estuvo entre el 2000 y 2002, cuando el índice bajó un 47% en 24 meses. O la crisis de la superprime, que fue la crisis financiera del 2008, de la crisis inmobiliaria, cuando el índice bajó un 56% en 18 meses tan solo. Si nos fijamos entonces en otros índices también muy importantes, tales como el Nasdaq, el Composite 55, el DAX, que es el alemán, o el FTSE 100, que es inglés, etcétera, vemos una tendencia muy similar, con bajadas en momentos muy parejos a las que muestra el Standard & Poor's. Sin embargo, no se pueden decir lo mismo de otros índices en los que se aprecian se aprecia más bien una tendencia alcista tan clara como podría ser el IBEX 35, que es del español, el CAC 40, que es del francés, o índices que incluso tienen una tendencia bajista como el Nikkei 225, que es del japonés. Por eso es tan importante escoger bien el índice en el que se va a invertir a largo plazo. En el corto plazo puede haber oportunidades de inversión en todos los índices, inclusive cuando son bajistas. Pero bueno, volviendo a nuestro tema del Standard & Poor's 500 y revisando el entorno anual del índice desde 1928, a simple vista podemos ver que hay muchos más años de ganancias que de pérdidas. Además de que las ganancias anuales suelen ser mayores a las pérdidas anuales. Más concretamente, de los 92 años que están reflejados los datos, han sido 29 años de pérdidas fuertes comparados a 62 años de ganancias. La mayor baja fue de un menos 47% en 1931 y fue rápidamente compensada, pues tan solo 2 años después, en 1933, hubo una subida de casi la misma cuantía, que fue alrededor de 46%, según el dato que tenemos aquí. Así que es súper importante entender que la mayoría de veces más bien, el índice puede presentar condiciones bajistas, pero la mayor parte del tiempo está en posiciones alcistas. Si miramos estadísticas más recientes, la mayor pérdida del 2000 fue la del 2008, en plena crisis conocida como, ya vimos, la superprime, la crisis inmobiliaria, que perdió cerca del 38.49%, pero desde ese entonces ha habido excelentes años que han compensado con creces estas bajadas. Por ejemplo, tenemos datos como el 23.45% en el año 2009, posterior a la crisis, el 29.60% en 1913, que también fue un momento interesante, y el 28.88%, que fue una gran ganancia en el 2019. Y si nos fijamos ahora en el retorno nominal medio anualizado desde 1950, este ha sido de algo más del 11% en base a la reinversión de dividendos. Pero recordemos una vez más lo que de verdad nos interesa en este momento, que es el entorno teniendo en consideración la tasa de inflación. La rentabilidad real de este periodo ha sido de algo más del 7%. O sea, también en base a la reinversión de dividendos cuando hacemos comparativos, ¿no? En definitiva, invertir en el Standard & Poor's ofrece un entorno neto medio de un 7%, lo cual es más que interesante, ¿por qué no? Sobre todo sabiendo que se puede invertir en el índice de manera pasiva. Eso sí, hay que entender y tener siempre muy presente que el 7% es una media a largo plazo. Habrán años que obtengas una rentabilidad muy superior y otros una rentabilidad inferior, incluso negativa. Por lo tanto, cabe mencionar que si bien cuando se invierte en acciones individuales es muy importante cortar pérdidas y dejar correr las ganancias, en las inversiones en índices a largo plazo hay que ser paciente y dejar que el tiempo surta su efecto, en este caso, y aunque el corto plazo tengas pérdidas, pues
como ya hemos visto, a la larga los mercados son alcistas y no solo recuperan las bajadas, sino que marcan nuevos máximos históricos luego de esto. Bueno, ¿qué les parece este tema? Vamos a seguir, pero antes quiero dar paso a algo súper importante ahora para nuestros programas, que son nuestros auspiciantes. Así que quiero nombrarles a las empresas que están ahora auspiciando nuestros programas y espero que se sigan sumando en los siguientes. Así que muchas gracias a estos auspiciantes que forman parte de nuestros programas. Primero, bueno, vamos a empezar con Terra Nativa, Compañía Limitada, una empresa de ingeniería, movilidad sostenible, electromovilidad y consultoría, con más de 25 años de experiencia con profesionales expertos en la rama. Así que contáctalos, puedes contactarlo al correo electrónico a alfredol@terranativa.com o puedes escribir a su WhatsApp al 593, el área de Ecuador, 999-245757. Terra Nativa, Compañía Limitada. También tenemos un nuevo auspiciante en nuestro programa hoy que se llama Rocktec Concreto Decorativo, una empresa ecuatoriana con más de 15 años de experiencia innovando día a día los acabados en el concreto. Confianza, calidad, profesionalismo, garantía, porque innovar no solo es posible, sino necesario. Así que encuéntralos a través de su página web www.rocktec.com.es y en sus redes sociales como rocktec.concreto.decorativo. Así que gracias, Rocktec, por estar con nosotros también en nuestro programa. Y bueno, volvemos a lo que estábamos tomando por el tema del Standard & Poor's 500. Así que, ¿qué pasa con la inversión? ¿Qué requiere este tipo de inversión? Yo creo que requiere una dosis particular de paciencia. El Standard & Poor's es una muy buena opción a mediano y largo plazo, así que la paciencia es parte fundamental de tomar esta opción, pero sin duda merece la pena esperar a que el tiempo sienta sus efectos, porque ¿y cómo invertir? Porque muchos de ustedes van a decir, ¿y cómo hago para invertir en esta opción? ¿Qué hago? ¿Cómo practico el tema? Pero invertir en índices definitivamente es un tema de mediano y largo plazo, de manera muy sencilla, de verdad. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Esto es algo que se puede hacer o puede hacer cualquier persona, aunque tenga conocimientos nulos de la bolsa. Siguiendo los pasos que vamos a describir a continuación, se puede invertir en el índice Standard & Poor's principalmente de dos maneras distintas, que son las más importantes y las que van a tener ustedes a la mano. Puede ser a través de ETFs o de fondos indexados. Entonces, para poder invertir a través del ETF, lo primero que necesitas es abrir una cuenta con un broker. Una vez abierta y cuando hayas depositado los fondos, lo único que tendrás que hacer es buscar un ETF que replique el Standard & Poor's. Actualmente existen algunos brokers que pueden, o advisor, que pueden ayudarte a lograr esto. Hay algunas, por ejemplo, Vanguardian Standard & Poor's ETFs, hay un iShares Core Standard & Poor's 500 ETFs, pero lo cierto es que hay muchísimos otros. Los tres replican el índice de manera muy cercana, además tienen comisiones muy competitivas y ofrecen una elevada liquidez. La elección entre unos y otros será una cuestión personal, de afinidad con el proveedor del ETF y de la disponibilidad en el broker que escojas. Una vez que hayas decidido en qué ETF deseas invertir, solo tienes que buscarlo en tu broker, ellos utilizan un ticket correspondiente y introducen una orden de compra por la cuantía que deseas. Al tratarse de una estrategia de inversión de compra y mantenimiento, conocida también como buy and hold, todavía totalmente pasiva y a largo plazo, una vez ejecutada la compra del ETF, no te quedará más que esperar a que la valorización de tus participaciones en el que se hayan apreciado, por ejemplo, en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, recuerda que la paciencia dará tus frutos. En este caso, un 7% anual de media en base a los datos históricos. Así que hay que esperar. Si el ETF no reinvierte automáticamente los dividendos, se van a distribuir, porque
se van a distribuir, entonces quiere decir que te van a pagar, entonces hay que estar ahí pilas para que puedas ir reinvirtiendo manualmente y poder seguir beneficiándose en este caso del efecto compuesto. Así que ya, bueno, esta es la forma fácil de poder invertir en esta opción interesante. La otra opción para invertir, que inclusive está mucho más cercada para muchos mercados en el Standard & Poor's, es de manera pasiva a través de fondos indexados. Para ello, lo primero que debes hacer es escoger el intermediario a través de conocer un broker, aunque nosotros mismos te podríamos ayudar por interno a ver con qué compañía podrías hacer esto, aunque no hay que confundir con ello que permiten comprar acciones, ¿no? Y además activos que cotizan en bolsa. Por favor, no confundir esto, a través del cual vas a invertir, sino que puede ser a través de un gestor automatizado o un gestor personal que puedes hacer esta compra. O un banco o un gestor, ¿ya? Algunos de los más conocidos, por ejemplo, hay algunos en el mercado local, puede ser Investor, puede ser Dominio, va a entrar con un producto similar. Hay algunas casas que están lanzando fondos indexados. Así que pregúntanos por interno y podemos sugerirte alguno. Para escoger el más adecuado en tu caso concreto, debes examinar entre algunos elementos que son súper importantes en esta parte: la inversión mínima, porque es importante ver cuánto podrías invertir, una inversión mínima de algunos dólares mínimos de una sola cuota, o puede ser con varias cuotas. Muchas veces las condiciones de acceso, entre ellas las comisiones, puedes tú escoger también, revisar cuál es el costo que va a tomar invertir en este gestor o en esta plataforma y cuánto va a costar en el tiempo el manejo. Entonces, las comisiones siempre pueden ser un tropiezo porque hay casas y casas que pueden cobrar mucho más, entonces tienes que tener cuidado de revisar esa parte para que no tengas sorpresas en el camino. Entonces, ¿y qué ofrecen los fondos indexados de una gestora sólida? Eso hay que también ver. En estos momentos, algunas de las mayores y mejores gestoras pueden ayudarte a lograr encontrar las mejores opciones a través de fondos. Por ejemplo, hay un fondo de BlackRock que está indexado al Standard & Poor's y se puede comprar a través de estas casas. Una vez que hayas encontrado el broker que más te interesa, debes entonces ver qué fondo indexado ofrece para replicar el Standard & Poor's. Algunos de los que son más habituales, por ejemplo, como hablamos, son estos que están a la mano, ¿no? Y que podemos buscar a través de las gestoras y las casas para que sean amigables para ti. Aunque, como siempre, hay muchos otros, y pues tú puedes buscar a Libertad, que pueden ser interesantes. Si deseas obtener más información acerca del fondo que ofrece algún broker a través del cual te interesa invertir, mi recomendación es que busques, por ejemplo, en Morningstar, dicho fondo, que debe estar publicado, pues encontrarás una gran cantidad de información muy valiosa. Ahí le puedes desvestir al fondo y revisar cómo ha sido su composición, su fluctuación y todo para lograr invertir en esta parte. Ahí puedes también revisar la rentabilidad, el riesgo, su composición, la comisión de gestión, el equipo de gestión que tiene el fondo, etc. Basta entonces con introducir la orden de compra del fondo que te interese y esperar pacientemente a que tu capital se vaya apreciando con el paso del tiempo. Entonces, ¿es hora o es un buen momento para invertir? Esa es alguna pregunta que siempre nos hacemos, me hacen todo el tiempo, cuando hay crisis, bajas, subidas de mercado, siempre la pregunta es la misma. Así que, con lo que te acabo de explicar, ya puedes invertir por tu propia cuenta a través del índice a largo plazo de manera pasiva, pero bastante rentable. Sin embargo, antes de hacerlo, muchos se preguntan esto, si es hora o no de invertir, si es un buen momento para comenzar a invertir, sí o no. Por el contrario, es preferible esperar un poco para hacerlo. ¿Qué harías? Ya hemos hablado en algunas ocasiones en detalle de esto, por lo que no me quiero extender al respecto. Simplemente te voy a recordar que es imposible predecir los movimientos futuros de los mercados, por lo que es útil preguntarse si ahora es un buen momento para invertir.
La mejor manera de encontrar un equilibrio entre dejar pasar una buena oportunidad de inversión, comprar demasiado caro y tener la mente tranquila es aplicar una frase que se utiliza que se llama el dollar cost average, averaging, ¿no? También conocido como inversión constante o inversión regular. Una estrategia muy sencilla que consiste en invertir una cantidad determinada de manera regular y en fechas determinadas, para lo cual es muy aconsejable establecer una orden permanente, tal y como vimos en algún programa cuando hablamos de la importancia de pagarte a ti mismo primero. Como independencia de cómo esté evolucionando el mercado. O sea, la ventaja de hacer estos aportes regulares es que no van a medir en qué momento compran, lo van a hacer de manera regular y de esta manera reducirás el precio medio de adquisición a largo plazo, puesto que compraremos más activos cuando su precio sea bajo y menos cuando su precio sea alto, reduciendo de esta manera el coste medio de adquisición de cada activo que vas comprando. Esto a su vez maximizará el retorno de la inversión o de tu inversión y sobre todo reducirá el estrés de aquellas personas a las que todavía les cuesta dominar sus emociones. Porque recordémoslo, la estrategia de inversión en índices a largo plazo es algo que puede implementarse todo principiante. Aunque todavía no sepa nada sobre psicología de las inversiones porque simplemente se trata tan solo de comprar y mantener posiciones durante años y años para que el capital invertido vaya aumentando con el paso del tiempo. Realmente la naturaleza de esta inversión va a ser tener una consecuencia seguida detrás de estas variaciones y por naturaleza es necesario ser paciente y disciplinado. Pronto se puede perder los nervios en momentos de fuertes caídas como las que hemos visto antes. Por eso es preferible invertir de manera regular y constante, tanto en el mercado alcista como bajista. Así que bueno, hemos terminado por hoy este programa. Espero que les haya gustado mucho esta información y si de verdad tienen interés en revisar más profundamente esta oportunidad, escríbanos y te vamos a dar algunos consejos, sobre todo con qué casas gestoras podrías trabajar, cómo entrar a investigar el fondo y revisar sus condiciones antes de invertir, o si quieres invertir en ETFs, también podemos tener sugerencias para ti. Así que no te olvides que para eso están nuestras redes sociales y nos puedes escribir por interno. También me olvidaba de mencionar al principio que nos puedes seguir a través de Spotify, donde están subidos nuestros programas desde el primero hasta la fecha, y con eso también tener una secuencia de lo que hemos venido conversando hasta aquí. Así que sin más, les esperamos en nuestro siguiente programa con más sorpresas y opciones para que tu dinero crezca de una forma saludable en el tiempo que tú te pongas y para lo que tú quieras. Simplemente no dejes pasar tus oportunidades. Así que nos vemos en el siguiente programa y un gusto estar contigo. Bye bye.